aquí Víctor Sanabria, comandante general de la policía, para explicarnos en ese caso particular y en los otros cuáles son los criterios por los cuales se ha retirado, dice, por renovación de cuadros, el proceso regular. Pero ¿quién mejor que el comandante Sanabria para explicarnos? Muy buenos días. Carlos, perdón, buenos días. ¿Qué tal, Mávila? Buenos días, ¿cómo estás? Vamos de frente con la entrevista al comandante. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto de saludarlo. Muchísimas gracias. Efectivamente, como todos los años, se ha desarrollado el proceso de renovación de cuadros, el cual tiene unas condiciones para que los oficiales puedan ser invitados. Estas condiciones hablan de más de 20 años de servicio y tener por lo menos 5 años en el grado. Estas condiciones se cumplen en los 319 oficiales, de los cuales hay 22 oficiales generales de armas, 52 coroneles, 138 comandantes y 85 mayores de armas. Junto con los oficiales de servicio se hacen un total de 319 oficiales invitados, más 200 suboficiales. En relación a las especificaciones y los criterios técnicos que mantiene la ley, tienen el sustento cada uno de los oficiales en un acta que un colegiado evalúa. Y esto básicamente se basa en 2 proyecciones: la asignación laboral y la proyección de ascenso, que es el desarrollo profesional. Cuando un oficial es sancionado con rigor, en el caso específico del coronel Colchado, no le permite tener asignación de cargo similar al que ocupaba durante los siguientes 5 años. Y con una sanción de rigor es imposible que un oficial superior pueda ascender a oficial general. Entonces, estas 2 condiciones se han plasmado en el acta que sustenta su pase al retiro, al igual que en cada uno de los oficiales que han sido considerados en esta relación. Comandante, buenos días. Hemos conversado con el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel Colchado. Para él esto es una situación de desperdicio, esto es una crónica de un retiro anunciado, un abuso por parte de la policía, una arbitrariedad y básicamente una venganza por la situación de allanamiento que hubo a la casa de la presidenta Dina Boluarte, que se desarrolló justamente por decisión de FICOP con el apoyo de un grupo de DIVIAC. ¿Qué responde ante ello usted? Debe haber alguna motivación por la que hayan desactivado FICOP y no ha sido la policía. No, me refiero al acto de venganza. Por eso le digo, para que este letrado, que seguramente tiene toda la necesidad de hacer defensa de su patrocinado, utilice los argumentos, y también está la vía administrativa. No hay ninguna actividad que la policía desarrolle que no tenga un sistema de revisión. ¿No ha sido una venganza contra Colchado? No hay ninguna venganza acá, entonces estamos hablando de 319 venganzas, y ese creo que no es el calificativo que se le puede dar un procedimiento regular de las actividades que desarrolla la policía. El coronel Colchado tuvo un desempeño conocido por los medios, conocido por la población, bastante destacado. En la circunstancia actual en la que se encuentra la policía, la pregunta que surge es si la policía está en la capacidad de desprenderse de un buen efectivo, salvo que usted nos diga que el coronel Colchado no era necesario más en las fuerzas policiales. La pregunta va por ahí, porque vemos todos los días no solamente el problema de la inseguridad ciudadana, sino casos de corrupción también. Con la trayectoria que tenía el coronel Colchado, ¿usted cree que ha sido la decisión correcta? El coronel Benedicto Jiménez Vaca, ¿se acuerdan de él? Sí, claro. Sí. ¿Qué actividad hizo él? Él tuvo un importante aporte en la lucha contra el Comandante terrorismo. general, le estamos preguntando... Él fue el causante sí, no por el señor Benedicto, sino... de la detención de Benel Guzmán Reynoso. Sí, claro. Sí, correcto, eso lo sabemos, Sí. pero le hago la pregunta ahora porque es que era otra gestión, era otro momento. Sí. La pregunta Él pasó hoy al retiro para por usted- invitación. Correcto, pero estamos hablando de otro contexto, seguramente habría que retrotraernos a ese momento y ver en qué contexto político se produce, porque sabemos que cuando se trata de oficiales de alta graduación, sobre todo, no descartamos los móviles políticos. Reitero la pregunta, ¿para usted era un elemento del que había que deshacerse en la policía? Aquí no se está deshaciéndose de nadie, aquí está haciendo un proceso están regular dando de baja, en la evaluación, práctica. pasando al retiro. Correcto, por pero en la renovación de práctica no cuadros. habrá más, dejará de ser policía el próximo año, por lo menos en actividad. Mire, el proceso regular de pase al retiro no es que lo retire la policía está conformada por oficiales en actividad y en retiro. Él sigue siendo policía. No,
pero no lo van a tener en la práctica. No va a estar en actividad. Es decir, Claro. no va a ser un policía que preste servicios cuando estamos en un momento en el que, le digo, reitero, el problema más importante del país es la inseguridad. Segundo, casos de corrupción. Y la policía decide pasar al retiro cuando en algún momento, incluso desde la policía, se habló de convocar a esos buenos elementos que estaban en el retiro para incorporarlos a la actividad. Usted entenderá que es lógica la pregunta que cualquiera se hace. Es decir, estamos en la situación para desprendernos de buenos En la pregunta que usted me hizo de la motivación del pase de retiro, le expliqué que las sanciones que tiene el señor coronel no le permiten asignación de cargo similares a los que ha estado ocupando durante 5 años. La misma norma lo dice, no es que lo hayamos invitado ni la norma se haya hecho este año. Es un proceso regular que establece esas condiciones. ¿Pero y en otros cargos? No hay otro cargo que pueda ejercer similar. Ha habido todo un reclamo por la asignación que le han hecho al Observatorio Criminal, en el cual no ha tenido una destacada participación. Entonces, su prognosis, ¿a qué se refiere con no destacada? Su prognosis laboral, por eso está diciendo que lo hizo mal en el último cargo. Su prognosis laboral no le permite desarrollo. No, comandante, por favor, entendemos los términos que son técnicos y legales, pero hablemos correctamente lo que estoy indicando. Su propio abogado, como menciona, ha cuestionado todas las actividades que ha hecho la policía. Sí. Todas. Se sigue cuestionando. Yo pregunto, los otros 318 oficiales no tienen cuestionamiento pero tampoco. es evidente que todos los años se pasa a retiro a un grupo de oficiales. Es evidente que hay un interés puntual sobre este oficial. La pregunta, pero no es gratuito el interés. Es decir, nosotros no conocemos, por ejemplo, el nombre de los otros 318 que están, pero sí conocemos al coronel Colchado por el papel que ha cumplido precisamente prestando el apoyo policial a EFICOP. Reitero la pregunta, ¿para usted entonces es una decisión correcta? Les vuelvo a indicar, el procedimiento administrativo está dentro de las alcances de la norma. No es que yo lo avale. Usted es el comandante general. Por eso le digo, a ver, vamos a hacer 2 planteamientos. Primero, yo presido un colegiado y usted me pide una opinión personal. Yo ya no tengo opinión personal, yo me someto al colegiado y a la votación que se ha hecho. No tiene opinión personal, ¿para nada? No tenemos, yo soy el comandante general, no puedo opinar personalmente. General, el abogado ha dicho que además ha remitido comunicaciones, oficios a la Policía Nacional pidiendo justamente que se le mantenga en actividad al coronel Colchado, pero que estas comunicaciones no han sido respondidas. Inclusive se le obligó, señala, en diligencias a participar sin abogado. Y esto significa un abuso, diríamos, programado, estructurado. ¿Por qué no se han respondido a las comunicaciones del coronel Colchado? No, del coronel, no de su abogado. Yo estoy totalmente de acuerdo con el letrado, pero hay una figura, no son diligencias. Son procedimientos administrativos donde el administrado está suponiendo que hay una actividad que no se ha dado. Es como si usted dijera, yo quiero que mañana ningún policía detenga mi vehículo, que usted sabe que mañana va a conducir. La proyección no puede ser sobre un hecho que ya dé como real, porque ha presentado inclusive una acción de garantías a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a acción de la Comisión, esperaremos su pronunciamiento, si hay una medida limitativa, o también el propio abogado indicado que ha presentado acciones de amparo, esperemos que los órganos jurisdiccionales se pronuncien. Y también está la parte administrativa que va a votar con un reclamo y luego irá al contencioso administrativo, tal como es en todos los procedimientos de pase al retiro que tiene la institución. En el argumento que se establece en la resolución, causal de renovación al no tener posibilidad de asignársele cargo específico en razón de su antigüedad, perdón, especialidad funcional o perfil profesional, además de permanecer 8 años, ¿no?, en el cargo. Lo que ha manifestado el abogado es que ha estado en ese cargo 8 años en función a los ascensos que tuvo por participaciones meritorias, caso Chavín de Huántar, ¿no?, la captura del terrorista Artemio. Y eso justamente genera para él un desincentivo en los miembros de la policía, que dicen, bueno, cumplo buenas acciones, sin embargo, por ello me van a pasar al retiro. ¿Y cómo se explica eso? Por una interpretación de un abogado que está defendiendo a un patrocinado, porque tenemos más de 1.700 oficiales que están desarrollando sus labores tal y cual como corresponden. En el caso del día, el fin de semana que se ha liberado a esta persona secuestrada y se han enfrentado a una granada, es una situación de riesgo. Habría que analizar si corresponde o no las acciones que atribuye y los reconocimientos que se dieron a la norma. Y eso lo tendrá que plantear el abogado en el juzgado que establezca el reclamo. Pero estos ascensos que tuvo,
Participación en Chavín de Huántar. Captura del terrorista Artemio. A ver, ¿qué año fue Chavín de Huántar? Yo no 1997. recuerdo. ¿Y qué año ascendió el coronel? No, ese dato no tengo 8 años. ¿Ya? ¿Está mintiendo el abogado? No está mintiendo. Yo le digo, se da un hecho, hace 20 años y hace 8 años se lo reconocen, cuando ya no hay ley de ascenso por acción distinguida. ¿Quién tuvo el interés político en manejar las cosas? ¿Nosotros? ¿La institución? ¿Alguien que estuvo interesado en que la persona genere actividades? ¿Quién tuvo para usted ese interés Yo político? no lo sé, no estuve al mando. ¿Te está refiriendo entonces a quién? No ¿Al lo anterior sé, comandante? No lo sé. Acá no es el anterior comandante, aquí es ¿El anterior ministro? cómo alguien cita situaciones que se dan como válidas sabiendo que fueron promulgadas no de acuerdo a la normativa vigente y que ha sido materia de todo un reconocimiento y que ahora seguro Eso quiere héroes de decir Chavín de entonces Huántar que- dirán si hubo participación o no. Comandante general, ¿esto quiere decir entonces que esta idea que en algún momento se deslizó de convocar a oficiales destacados que estén en el retiro, dado que nos faltan policías en las calles y estrategas para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, en realidad no era tal, era un bluff? No se Mire, puede hacer. hay- Usted acaba de decir que no. Si hay un colegiado que decide que se van a retiro, se van a retiro. Son dos cosas distintas, los procedimientos administrativos de renovación con la convocatoria a actividades contra el crimen organizado. Y aquí hay que ser puntual. Hay un golpe muy duro al personal policial de la Policía Nacional del Perú, cuestionando de que no tienen las capacidades para desarrollar actividades vigentes y que solamente los antiguos, las personas que han estado hace años, son los que pueden hacer el trabajo. Y cuando mueran, ¿a quién vamos a convocar? No tenemos que fortalecer a los que hoy están para que puedan desarrollarlo, a aquellos que integren el liderazgo fortalece, institucional comandante? para fortalecer la imagen de la policía. Le pregunto, como líder de la policía, usted, como la persona que dirige finalmente a todo el equipo, a todos los policías en todo el país, ¿cómo hace usted para liderar eso? Mire, primero hay una gran condición que es mantener la moral del personal y es algo muy complicado, porque diariamente se suscitan hechos de toda naturaleza y me voy a ir a uno solo y ojalá que ustedes no estén en ese rubro. El 6 de diciembre ha sido aniversario de la policía y no ha habido un solo medio que diga saludos a los buenos policías por su trabajo. Acá se saludó a la Policía Nacional, señor. No, por eso le digo, ojalá que ustedes no estén dentro de eso. No, claro, Entonces, comandante, Eso es lo tenemos que ir a primero. la Y pausa. segundo, es el problema Sí, que yo general les he mencionado Sanabria, de salud permítame. mental que tiene, ¿por qué? Tenemos 3 expresiones que ustedes las recalcan a diario. Los altos niveles de agresividad que se tienen, los hechos de violencia familiar y el alto número de suicidios. General, y esto no es un problema de ahora, es un problema que venimos arrastrando. Entonces, General, para liderar si nos estas permite, situaciones... por Un segundo, favor, tenemos que ir a la permítanos, pausa. tenemos que ir a escuchar a los anunciantes porque el tema merece que usted tenga mayor tiempo para desarrollar, pero la pregunta es concreta. Usted, en tanto comandante general de la policía, ya no hablamos de lo que hagan bien o mal otros, ajenos a la institución, ¿cómo hace para elevar la moral del cuerpo policial? Y lo otro, ¿podría explicarnos mejor qué medidas están adoptando para mejorar la salud mental que usted dice ha sido deteriorada en la institución? Es decir, tenemos una policía que se encuentra mal, es lo que más o menos ha dicho, que hay un problema de salud mental en la Carlos Villarreal, estamos con ustedes conversando con el general Policía Nacional Víctor Sanabria, comandante general justamente de la institución policial. Mávila, le habías dejado una consulta pendiente al general Sanabria. Sí, a propósito de lo que comentábamos, el tema de la institución y de sus declaraciones recientes, no solamente hoy, sino antes también se había referido usted a que la policía tiene un problema de salud mental. ¿Cómo está usted manejando, ya que es cabeza de la policía, esta situación? Sí, esta situación nosotros la hemos venido llevando desde hace 5 años aproximadamente, en el cual hemos considerado qué factores de riesgo habían, y uno de ellos era que el personal policial trabajaba todos los días sin descanso, había la alerta absoluta, la inamovilidad, no hay descanso, no hay familia, no hay esparcimiento, no hay deporte. Y me extraña, ¿no?, cuando decimos el personal está gordo.
pero si corren, ¿por qué corren? Si hay deporte, ¿por qué deporte? Si el personal descansa, ¿por qué descansa? Hablaba con el decano de la Facultad de Psicología en Arequipa y dice que, por ejemplo, el bailar permite que el efectivo policial despeje mientras está haciendo los espacios, pero también es cuestionado, ¿no? Entonces, tenemos ese espacio primero de bienestar que hemos permitido durante este año. Nadie en su franco debe ser tocado para ningún tipo de servicio. Segundo, las actividades de esparcimiento y bienestar deben ser promovidas por todos los jefes oficiales, así como la actividad deportiva todos los sábados de manera Claro, usted se obligatoria. refería a la crítica, Sí. antes Ahora, de ir a la segunda, pausa, en la parte el tema operativa, de la en crítica. la parte operativa está la parte de instrucción que conlleve a mejorar los servicios. Y ahí tenemos otro severo problema, ¿no? Que es el maltrato al público. Y muchos dicen, claro, es el policía que está ahí. Pero ¿qué pasa? Como ha ocurrido ahí que va a un mercado, una pareja de efectivos policiales femeninas a hacer labores de OPC y le comienzan a gritar descuartizadores, abusadores. Entonces, ¿cómo está ese esquema mental de ese ciudadano policía? Nosotros hemos establecido un programa con más de 20 psicólogos que está acudiendo a las unidades policiales a hacer tratamiento de salud mental y en caso de descubrir factores de riesgo, de agresividad, autolices u otros, está haciendo Claro. un tratamiento Comandante, específico. usted se refería a que la causa, básicamente, y de ahí venía la pregunta, era que los comentarios sobre la policía, incluso ha reprochado usted públicamente que no se haya saludado a la policía el día de. Ahora, el otro factor importante, que seguramente Carlos también tiene la relación que nos han alcanzado, es cómo no va a sentirse desmoralizada una policía que tiene una lista que cada vez crece más de prófugos, ¿no? Estamos hablando de Juan Silva, desde el 4 de junio de 2022, Vladimir Cerrón, 6 de octubre del 23, Nicanor Boluarte, desde el 19 de noviembre de 2024, el excongresista Urtecho, 8 de noviembre de 2024, ¿no? Dentro de estos prófugos, 2 vinculados al expresidente Pedro Castillo, el exministro de Transporte Silva, por ejemplo. La última aparición, como recordábamos, fue el 4 de junio de 2022 y hasta hoy se sigue haciendo diligencias fiscales para tratar de esclarecer qué pasó, si hubo o no algún tipo de apoyo para Vladimir Cerrón. Sobre estas fugas. Nosotros tenemos 71.738 requisitoriados detenidos, de los cuales hay más de 200 que tenían recompensa por ser objetivos de alto riesgo o de alto interés para las actividades que desarrolla el sistema judicial. Y estamos en desarrollo de capturar a estas personas, se han hecho las actividades y todo. Pero yo vuelvo a decir, como una entrevista también en esta entidad, ¿no? ¿Quién los detiene? Nosotros los detenemos. Lo ponemos a disposición de los órganos jurisdiccionales, se les da libertad temporal, ya ellos están en preaviso que dentro de 6, 7, 8 meses van a volver a ser detenidos, toman todas las providencias para que ya no sean detenidos como en la primera vez. Y la responsabilidad tiene que recaer en la policía, y me parece que no es justo, ¿no? Porque si nosotros lo estamos poniendo en detención y luego va a venir una medida limitativa, debe ser de inmediato para que ya no se ponga en alerta a aquellos infractores de la ley que después están en fuga porque la policía dice no hace su trabajo. General. ¿Quiénes los puso a disposición? General, ¿podría usted confirmarnos si entre los oficiales que pasan a situación de retiro está el oficial junior izquierdo, más conocido con el apelativo de Culebra? Pero él es capitán. Capitán. No, este proceso regular solamente es oficiales superiores y generales, o sea, mayores, comandantes, coroneles y generales. O sea, no se incluye. No es el proceso. Otro tema, permítame. Sí. Hay un problema grande que se ha observado y es en el tratamiento de las denuncias que se presentan en comisarías sobre casos básicamente de violación. No hay la empatía que se espera de parte de miembros de la Policía Nacional para con mujeres que acuden y denuncian que habían sido agredidas sexualmente. ¿Por qué se llega a esta situación y qué se está haciendo? Porque la verdad que las denuncias son constantes y yo creo que usted es consciente de eso, ¿cierto? Sí, efectivamente, y más de las de violación son los problemas de violencia familiar. Mire, bueno, el sistema de denuncias policiales tiene 2 grandes rubros que marcan casi 400.000 denuncias, y estas son las patrimoniales y las de violencia familiar. Y su diferencia es un porcentaje mínimo. Sin embargo, tenemos un problema de atención en las actividades de violencia familiar y ahí hay violaciones internas en la familia y en la mayoría de los casos son vecinos y un porcentaje también de cuestiones delictivas
delictivas en zonas oscuras, transporte y otro. El problema de este es que los procedimientos son bastante engorrosos para la víctima y hay todo un trabajo que se está haciendo con el programa Aurora del Ministerio de la Mujer para sensibilizar al personal policial y a otros operadores de justicia para el tratamiento adecuado. Pero hasta ahora no los puede sensibilizar, o sea, es muy complicado. No, pero me refiero al trato que se le debe dar. El primer momento en que llegan a la comisaría, allí las víctimas se sienten rechazadas, o sea, que no son atendidas, no hay esa empatía que debe de haber. Mire, para la recepción de una denuncia. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y un caso práctico es que una mujer abusada llega y primero al ver un varón no tiene la confianza de decir qué ha sucedido. Entonces, luego de buscar una espera para que ella tome confianza, ya hay una restricción en la forma de narrar los hechos. Y esto genera o que bien se le demore en la atención o que quien le esté recibiendo la información pida que un personal femenino la atienda. Y esto ya ahí nada más estamos revictimizando a quien ha sido víctima en la vida. Claro, no, nos referíamos al caso concreto en que la gente señala haber ido a denunciar y que simplemente no se acepta. O sea, más allá del trámite, simplemente no. Es más, hay registros de video en los que incluso se puede advertir que hay hasta una complicidad en algunos casos en particular con quienes van a decir, a denunciar que tienen miedo de ser denunciados. A ver, déjame ver, ¿hay marcas, no hay marcas? Bueno, en una semana. En fin, la pregunta sobre la salud mental, al margen de todas las operaciones que usted dijo y la denuncia que hizo, yo le decía, esto tiene que ver con lo que usted considera una campaña nacional contra la policía o una campaña de sectores que la desprestigian. ¿Podría ser específico y decirnos quiénes están detrás de esta campaña de desprestigio que afecta la salud mental de la policía? Nosotros podemos entrar a las redes sociales y hay toda una actividad constante de ofensa a la policía. Y en las redes se traslada a la realidad. Ejemplos, el caso del Escuadrón Verde que ingresó en La Victoria. Pero ¿quiénes están? Mencióneme, por favor, con la identidad y la sapiencia de un policía. Entidades hay ahí con una serie de nombres que nos hacen... Bueno, pero haters hay por todos lados. Por ejemplo, hay una red de comunicadores que todos los días golpea a la policía con hechos falsos, y esto se replica en otras redes indicando como fuente la anterior, y en algunos casos llega a medios periodísticos citando esa fuente, cuando son hechos totalmente falsos. Y el mejor ejemplo ha sido el caso de la niña fallecida, en el cual dieron una información, cuando hemos sacado la información completa con el video, cómo la mamá es la que la bota y todo, nadie ha salido a rectificar de que nosotros... ¿Cree usted entonces que son los haters de Twitter o las redes sociales los que provocan esta desmoralización en la policía? Le digo esto porque todo aquel que cumple un trabajo público está sometido al comentario de las redes. Estamos de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Uno tiene que sobreponerse a ello y seguir adelante. Los que desarrollan una actividad política, es más, cualquier persona... Totalmente de acuerdo con usted. Por eso, ¿usted entonces está responsabilizando a los haters? ¿Qué profesión u ocupación va a ser que vaya usted a un mercado y lo agarren a huevazos? ¿Eso es correcto? Y así yo tengo que ir a ese mercado a evitar que lo extorsionen, que me echen pintura roja, que rompan al patrullero, lo pinten encima, lo quemen, por ir a ver que había una balacera, y no me diga que esa es una reacción de la población porque se portaron mal. Es una reacción creada ahí en el sistema por una constante labor. Si bien es cierto, esas agresiones no se pueden aceptar, pero también, ¿no cree usted que es parte de responsabilidad de la Policía Nacional por hechos lamentables en los que han incurrido justamente miembros de su institución? O sea, haters hay por todos lados. Así es. Trolls hay por todos lados. Todos recibimos, hasta en el periodismo. Así es. Pero, ¿no cree usted que también eso es parte de responsabilidad de la Policía Nacional? No aceptamos los actos de violencia, ojo. Así es. Pero estamos tratando de explicar las reacciones, como dice usted. Yo le pongo el ejemplo. No acepta, no reconoce que totalmente. hay también... Nosotros no podemos decir que es una institución pues que esté con sus 140.000 efectivos al 100%. Y nosotros mismos somos los que este año hemos hecho una campaña agresiva para erradicar todos los actos delictivos y también de cohecho, de abuso, y están detenidos los efectivos policiales por nosotros mismos. Pero no puede ser que
que sobre esto haya un fomento a la violencia contra la policía. Nosotros tenemos 16 muertos en balaceras en este año y tenemos a diario efectivos policiales que se agarran a balazos. Y vamos a poner solo un ejemplo. ¿Por qué en la época de la guerra que hemos tenido colgaban perros en los postes y ponían que eran la policía? ¿No era una forma de quebrar su moral y decir que así vamos a estar? Y hoy, ¿por qué hasta políticos, algunos políticos, ahorita no me van a pedir el nombre, pero recuerdo, han utilizado los mismos términos a referirse a la policía? General. ¿De qué estamos hablando? ¿De debilitarnos para que el delito salga? Aquí hay una sola opción. La criminalidad está al frente de nosotros. Y todos los buenos de los diferentes estamentos sociales, económicos, poblacionales, tenemos que apuntar a destruir esa actividad delictiva que está haciendo tanto daño a nuestra población. General, le agradecemos la entrevista. Claro, cuando usted mencionaba el tema de los perros, para quienes nos escuchan y no tienen la imagen en la memoria, se refería a la época en que el terrorismo finalmente se jactaba de haber llegado a Lima, ¿no? Y amanecimos, en efecto, un día con perros colgados de los postes. En ese momento, sin embargo, y a pesar de los intentos del terrorismo, la moral de la policía no se quebró, sino por el contrario, se fortaleció, salió adelante y finalmente pudo capturar, como usted ha destacado, al cabecilla de esta organización. Ojalá la moral se reponga de los haters, de la gente que escribe cosas en las redes sociales y finalmente podamos ver una policía fortalecida, recuperada en su moral para que pueda derrotar a la delincuencia, que es el tema que más preocupa a los peruanos hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. La moral siempre está al 100%. El personal policial diariamente, desde horas de la mañana hasta que el día termine, sigue en las calles, sigue sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas. Gracias. Muy bien, hemos conversado con el comandante general de la Policía Nacional. Amigos, 8:34.